convocatoria. En todo caso, presidente, yo le sugeriría que una línea de tiempo como la que ha hecho acá, que conduce a una elección municipal y regional, se haga también en función de una eventual elección general, a efectos de poder también retrotraer los meses que corresponde. Señalar, presidente, que la novedad de este tema es que justamente los que van a cumplir 18 años hasta el día de la elección van a estar incorporados aunque el padrón se cierre antes, pues eso es un cálculo que se puede hacer de una manera adecuada. Señalar quizá también, presidente, que hay un problema que se presentó en oportunidades anteriores en los que se trató el tema del voto golondrino, que es que la ley de municipalidades permite a los alcaldes entregar certificados de posesión, o sea, invasiones, ¿no? En cualquier momento. Y con esos certificados de posesión se presionaba para que RENIEC hiciera cambios de domicilio. Lo que va a seguir ocurriendo porque la ley de municipalidades lo sigue permitiendo. Deberíamos, presidente, quizá a través de asesoría para la próxima semana, también modificar la ley de municipalidades diciendo de que no se podrán entregar certificados de posesión con el plazo que tiene que ver con la convocatoria, a efectos de que, en todo caso, esos certificados de posesión no puedan ser recepcionados por RENIEC, a efectos de cambios de domicilio, presidente, que se ha practicado mucho en algunos distritos de Lima y que efectivamente pues muchos alcaldes utilizaban para su reelección. Me solicita una interrupción la congresista Beteta, presidente. Sí, congresista Beteta. Gracias, presidente. El congresista Mauricio Mulder señala que para que puedan hacer los cambios domiciliarios justamente de los votos golondrinos, que son a través de los certificados de posesión. Pero sin embargo, por ejemplo, cuando van, porque eso digo porque nosotros en una oportunidad hemos denunciado en Huánuco estos hechos, ¿no? Solamente para que cambien el domicilio, la RENIEC les pide una copia de ya sea de luz o agua. Entonces es con un documento tan simple que van y se prestan pues de los vecinos, incluso era fácil la identificación porque con un mismo recibo son más de 10, 20, 30 personas que en la misma zona habían hecho el cambio domiciliario. Entonces eso quería dejar constancia que para el cambio domiciliario es suficiente con un recibo de servicio, sea luz o agua, ¿no? Que no necesariamente es con un certificado de posesión. Gracias. Congresista Mulder. El congresista Salaverry me pidió otra interrupción. Congresista Salaverry. Sí, presidente. RENIEC tiene como deber verificar permanentemente los cambios domiciliarios. El hecho que se cierre el padrón no significa que ellos se abstraigan de este deber. Ellos pueden seguir verificando si que se presenta algún tipo de cambio domiciliario. Lo que no va a poder hacer ese ciudadano es simplemente votar en la jurisdicción de su nuevo domicilio. Finalmente él puede hacer el trámite con certificado de posesión y presentar la solicitud al RENIEC para el cambio domiciliario, pero el padrón ya va a estar cerrado. Presidente, finalmente lo que debe quedar claro también es que, si usted me permite, presidente, el congresista Velázquez me solicita por excepción. Por excepción. Presidente, esta preocupación del congresista Mauricio Mulder la podemos resolver sencillamente, estableciendo que para temas electorales, o sea, poner una prescripción, no cambiar la ley como plantea Mauricio municipal, sino en la propia ley, que es la ley especial, establecer una norma que para efectos estrictamente electorales rige el domicilio del ciudadano al cierre del padrón. Y con eso dejamos habilitado que el ciudadano pueda de repente utilizar su certificado de posesión para pedir un préstamo hipotecario, para cualquier cosa. Pero para efectos estrictamente electorales se respeta lo que establece la fecha del cierre del padrón. Yo creo que con eso salvaríamos cualquier duda o posibilidad. Y quiero hacer una reflexión sobre el tema de los famosos votos golondrinos. Y normalmente los que hacemos las normas jurídicas lo hacemos cristalizamos socialmente las preocupaciones generales de la sociedad, no excepciones. Y yo lo que veo es que hasta ahora son escasos o pocas las posibilidades que se ha podido demostrar estos hechos que en algún momento generaron un escándalo. No me han dado interrupción, con mucho gusto te la daría. Era la tercera. Si no, gracias, Mauricio. Ya estaría yo de director de debate, presidente. Para que concluya. En realidad, lo propuesto por el congresista Velázquez, bueno, es un tema a estudiar, pero sí es claro que yo conozco a mis pescados, pues. Los burócratas peruanos necesitan las cosas así súper claras, en letras grandes, bien específicas, ¿no? Porque cuando se establece que solo para estos efectos, y entonces ya le sacan la vuelta y ya ven la manera de darle vuelta. Pero en todo caso es un tema a estudiar. Lo que sí quisiera también recordar, presidente, es que esto también debe ser de aplicación para los candidatos, en el sentido de que, claro,
el candidato tampoco puede alegar un cambio de domicilio con ese plazo, ¿no es cierto? Ahora que estamos estableciendo de que uno de los requisitos es el domicilio en el lugar donde se está postulando. Entonces creo que en ese sentido, presidente, aquí hay un avance porque permite un amplio margen en el que el ciudadano va a conocer realmente cuál es el grueso del padrón, el número del padrón, dónde va a votar y minimiza la posibilidad de algún fraude alrededor de ello. Gracias, congresista Mulder. Congresista Galarreta, y pide una interrupción el congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Sí, yo planteaba una interrogante, presidente. ¿Cuál es el efecto del cierre del padrón electoral? O sea, y el efecto es justamente que no se van a aceptar cambios domiciliarios, ¿correcto? O sea, pudiera la RENIEC aceptar un cambio de domicilio, pero no va a tener ningún efecto respecto al padrón electoral, ¿correcto? O sea, no tiene razón de ser. ¿De acuerdo? Ahora, lo segundo, creo que no es materia del cronograma regular cómo RENIEC tiene que reglamentar de mejor manera los cambios domiciliarios. O sea, ahí viene la debilidad de los votos golondrinos, pero es una materia ajena a lo que estamos discutiendo el día de hoy. Congresista Galarreta. Congresista Beteta. Sí, gracias, presidente. Sí, comparto la opinión que efectivamente aprobando el cronograma electoral va a ayudar mucho porque posterior al año que ya se solicita, que es en octubre, no un año antes de las elecciones regionales, se cierra el padrón. Ya todos los demás cambios domiciliarios que puedan hacer, porque podrán haber seguramente por algunos factores, que también es de salud, por ejemplo, que también sería materia de corrección, porque si tú radicas, por ejemplo, yo voto en Huánuco y por una emergencia estoy en alguna otra ciudad, no me puede atender en salud porque mi DNI dice que me corresponde a Huánuco y tendría que ser atendido en esa ciudad. Entonces, es materia también de ver en ese caso de los cambios domiciliarios, pero ya aprobando el cronograma electoral va a ser muy importante que de alguna manera en donde ya lleguemos al tema de los votos golondrinos también tendremos que poner los candados. Con lo que ha señalado también el congresista Mauricio Mulder, que dice en caso de los candidatos, por ejemplo, respecto a la residencia, también sería materia de análisis. Yo tengo mi punto de vista que no necesariamente estoy de acuerdo que se señale, por ejemplo, que tienes que tener los 3 años de residencia plena en el lugar donde vas a 2 años donde tú vas a presentarte como candidato, ya sea al gobierno regional, ya sea a los municipios, porque al final le sacan la vuelta a la ley. Entonces, más bien lo que estaríamos haciendo es castigar a aquellas personas exitosas que han tenido que salir de su lugar de residencia para seguir surgiendo. Entonces, creo que también sería un análisis muy importante de ver, no necesariamente tendrían que tener la residencia plena, porque de acuerdo al Código Civil también hay la residencia múltiple. Entonces, es un análisis que seguramente en el momento que vayamos a debatir daré mi aporte en ese aspecto. Gracias, colega. Presidente, me pide una interrupción adicional, si usted lo permite. Por excepción, congresista Velázquez. Gracias, presidente. Y me voy a retirar porque voy a ir a la Junta de Portavoces, pero quería dejar sentada una preocupación. Este último párrafo que ya está contenido en el artículo 111 referido a las tachas. Quiero solamente fundamentar lo siguiente. Cuando se convoca un proceso electoral, el eje central del proceso es el elector, la voluntad que no sea distorsionada, por eso hablamos de los votos golondrinos, hablamos de que no se deben dar dádivas, ¿para qué? Para que no se desvíe, para que no se soliviante, para que no podamos, en cierto modo, alterar la voluntad del elector. Pero a mí me parece, presidente, este agregado me parece muy peligroso, el que le han incorporado en el último párrafo del artículo 111, cuando se dice: solo en caso de expedirse sentencia consentida o ejecutoriada por la Comisión de Delito Doloso con pena abreviada de la libertad efectiva suspendida a una pena de inhabilitación, el jurado electoral especial podrá excluir un candidato hasta un día antes de la elección. El jurado especial electoral, o sea, ni siquiera el proceso conclusivo de esta tacha en el jurado nacional, sino el especial. O sea, la persona puede presentar tacha y el jurado resuelve después que se han dado las elecciones. A mí me parece, presidente, que estamos de verdad con esta norma incorporando cosas peligrosas. Cuando se habla, por ejemplo, pena de inhabilitación, ¿está referida también a la inhabilitación política? ¿También está referida? Entonces, yo creo que la predictibilidad tiene que ser el eje central de un proceso electoral. Y creo que debe
debe ser, el proceso de tachas tiene que implantarse 30 días. Además, presidente, porque después de realizar las elecciones, los ciudadanos que hayan sido condenados o que hayan sido inhabilitados pueden ser separados bajo procedimientos que están establecidos en la ley. De tal manera que cambiar el cuadro un día antes y que después la obra humana puede cometer errores y después se pretenda corregir, no hay que olvidar que en materia electoral los plazos son preclusivos. Entonces, yo dejo sentada mi posición en el sentido que este es un agregado muy peligroso y que nuevamente estamos regulando cosas absolutamente excepcionales poniendo como regla y que pueden ser indebidamente utilizadas. Solamente para que me quede claro y tomen nota en el equipo técnico, lo que estamos señalando, o lo que está señalando un congresista es que todo, tanto tachas y cualquier tipo de exclusión, sea como Por supuesto, 30 días antes. sea 30 días antes. Por supuesto. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. Es muy breve porque también está el tema de la Junta de Portavoces. Primero, coincidir un poco con el tema relacionado al último comentario por un tema de predictibilidad, es decir, aquí estaríamos esperando hasta el último día y digamos, con a veces algunas falencias de nuestras instituciones, generando una situación de incertidumbre, como ya lo hemos tenido por otros temas, lo hemos tenido por dádivas, por otra situación, y ahora que se quiere corregir, creo que sería bueno marcar la línea, porque si hay una situación posterior, hay mecanismos, si es Parlamento, hay mecanismos para sacar a la persona en ese supuesto, ¿no? Creo que lo ideal sería que no existiera candidatos que ya hayan pasado pues una primera instancia sentenciados. Entonces, eso es un tema ya de cada partido. Pero sí creo que generaría bastante predictibilidad marcar que para todo efecto hasta no antes 30 días. Así como se tienen que retirar 60 días antes para saber quiénes quedan en el juego, quienes también tienen una situación de este tipo 30 días antes. Y mi comentario iba más a lo que había dicho el congresista Gilbert Violeta, que está por ahí, y creo que habían comentado también con esta Ceballos en relación a que si el padrón se cierra un año antes, si es anterior a la convocatoria. La convocatoria de elecciones, que es donde inicia el proceso electoral propiamente dicho, a pesar de que parece que usa una herramienta como el padrón y usa una herramienta como la verificación de domicilio, a la que hacía referencia el congresista Mulder, son dos cosas separadas en el sentido que ambas funciones, tanto el padrón que se actualiza permanentemente como la verificación de domicilio, es un trabajo de la RENIEC permanente. Es decir, no es que con la convocatoria de elección recién se va a hacer el trabajo, donde ahí sí, donde lo que a partir de la convocatoria de la elección empiezan a surgir situaciones que sí estarían dentro desde ese tramo hasta el final, pero dos funciones que son permanentes no tendrían ninguna situación, digamos, de incompatibilidad que se cierre antes. Eso es lo que quería señalar, porque la RENIEC siempre va a ser una actualización de padrón. Lo que se está diciendo es que un año antes de las elecciones, pues ya se tiene fecha para las elecciones, se cierra el padrón. Indistintamente si 2 semanas, un mes, después ya es la convocatoria formal. La RENIEC, lo que estamos aquí de alguna manera legislando es ordenar hasta dónde es su verificación y hasta dónde llega su actualización de padrón. Verificación me refiero a domicilio para hacer un corte. Lo demás continúa de manera permanente, indistintamente de aquellos temas que van relacionados a partir de la convocatoria de la elección, ¿no? Que ya son las taches, son la publicación de la lista. Presidente, me pide una última intervención el congresista Mulder, si usted lo permite. Yo ya terminé, en todo caso le doy la palabra. Por excepción, congresista Mulder. Presidente, sobre el tema de inhabilitar a un candidato hasta el día anterior de la elección, me hace notar un asesor de la bancada, presidente, que el artículo 33 de la Constitución establece lo siguiente: el ejercicio de la ciudadanía se suspende, 1, por resolución judicial de interdicción. ¿Qué pasa si hay una sentencia el día anterior o 2 días antes o 3 días antes? La Constitución establece que ahí hay un efecto inmediato. Entonces no podríamos nosotros, sin modificar la Constitución, establecer que hay un periodo de gracia, digamos, en el que no se aplica una sentencia. Por eso se hace bien en mencionar que debe ser sentencia ejecutoriada y sentencia consentida, porque sería la que cierre un proceso, ¿no?
por eso. Entonces, si en la Constitución establece que la interdicción obra por sí misma con una sentencia, es claro de que si se emite una sentencia al día anterior a una elección va a tener efecto, porque la Constitución lo ordena. Así que nosotros simplemente en el ámbito legal lo que tendríamos que hacer es tomar nota nada más de ese tema. Congresista Galarreta. Gracias, presidente. En referencia a lo que dice el congresista Mulder, que me parece tiene lógica, lo que creo que ya está establecido en la Constitución y así han sido convocados todos los procesos electorales. Entonces, tal vez darle una especificación en la norma que estamos aprobando, cuando la Constitución siempre ha tenido ese artículo, sería más bien ahorita generar un tema de incertidumbre. Pero podríamos dejar lo que establece la Constitución y lo que se ha señalado en el caso de estas tachas, creo que es 30 días antes, ¿no? Entonces ya el especificar es como que estás diciendo algo que ya está establecido, porque al final sí va a tener efecto, pero sin embargo acá como que se dan cuenta un realce específico y una situación especial a lo que tenga que definir el Poder Judicial, y creo que sí podría generar una incertidumbre en un proceso electoral. Sí, podría ser quizás, sin perjuicio de lo señalado por la Constitución, quizás podríamos colocarlo de esa manera, ¿no? Congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, un poco haciendo las consultas con los coordinadores de la OMPE, tengo las siguientes observaciones, ¿no? Efectivamente, insisto en el argumento que estaba señalando, que el cierre del padrón electoral, como cualquier acto electoral, tiene que habilitarse a partir de la convocatoria del proceso electoral, es lo que técnicamente correspondería. Eso es lo que da inicio al acto 1 hasta el acto final del día de las elecciones. Pero la segunda cosa que me refieren es que, según la legislación actual, ellos tienen 150 días para verificar el padrón electoral, y como han existido varias modificaciones al respecto, la exclusión de un ciudadano del padrón electoral está sujeto a un procedimiento administrativo, que es el procedimiento administrativo de eventualmente identificarlo, excluirlo, darle el derecho de defensa, volverlo a su padrón original o a su domicilio original, y eventualmente, si es que se comprueba que era efectivamente un voto golondrino, retirarlo. Pero el problema de eso es que, conforme a las propias sentencias que han habido y resoluciones, tiene que respetarse el debido proceso durante ese lapso. En consecuencia, 30 días o 60 días parecería que es demasiado corto entre lo que tienen actualmente, que es 150 días. Los procedimientos además suponen publicación, verificación domiciliaria, identificación, eventual retorno al padrón anterior, eventual exclusión del padrón electoral del lugar en donde se indica, y sanción al voto golondrino, todo eso sujeto a un procedimiento administrativo con plazos que establece la propia ley de procedimiento administrativo. La sugerencia sería, como aquí en el calendario que se está presentando son 270 días antes para el inicio de la convocatoria del acto electoral, la sugerencia sería que en lugar de que sean 270 sean 300 días, es decir, darle 30 días más. Y con eso ganarían los 30 días mínimos que se necesitan. Aquí actualmente se le está dando 60 días, ¿no? Se le está dando 60 días, ¿no? Ellos sugieren que tenga que ser 150, lo mínimo 120, pero de repente ya con 90 se puede ganar ese plazo que se necesita. ¿Por qué no se puede avanzar más hacia allá? Eso creo que queda claro por me queda clarísimo. Los actos de impugnaciones. Sí, porque además nosotros hemos seguido lo que estaba proponiendo el grupo de trabajo, en el sentido de hacerlo preclusivo, lo cual me parece súper bueno para tenerlo ordenado. Pero nosotros nos íbamos un poquito más atrás, porque sí nos había llegado esta preocupación de que el plazo primero propuesto por el grupo de trabajo de 15 días era imposible. El de 30 días que nosotros estábamos presentando también era muy poco. Y por eso es que entiendo que el congresista Salaverry lo que ha dicho es, oye, no, 365 días antes, lo cual va a dar 8 de octubre. Va a dar octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses, 120 días. Por eso es que ahorita justo estábamos tomando la posibilidad.
Bien, en estos momentos dejamos momentáneamente el hemiciclo de Raúl Porras Barnechea, donde sesiona la Comisión de Constitución que preside el congresista Miguel Torres, para pasarnos a la sala Fabiola Salazar. Pero les recordamos que también en la Comisión de Defensa está en otro de los ambientes. Sesiona la Comisión de Defensa del Consumidor, está sesionando en estos momentos con la presencia de la ministra de Salud, Patricia García. La ministra está en la Comisión de Defensa del Consumidor. Hay que indicar, la ministra Patricia García, para informar sobre las acciones adoptadas a fin de que la DIGESA y las demás dependencias de su sector cumplan con sus obligaciones y responsabilidades, específicamente frente a la denuncia del caso Pura Vida y el otorgamiento del registro sanitario de los alimentos y bebidas. ¿No? Eso es lo que va a señalar o a explicar la ministra de Salud, Patricia García. Esto es en